Bueno, pues el objetivo de esta presentación va a ser realizar un análisis muy breve, un análisis teórico de las relaciones conceptuales entre la antropología alimentaria y el estudio del comportamiento alimentario individual. Esto con la finalidad de abordar el fenómeno alimentario de manera multidisciplinaria, pensando en que el conocimiento generado será transferido eventualmente a la sociedad, que esto implicaría, bueno, pues a los profesionales, a la población en general y en última instancia, pues medios de comunicación y el uso que le pueda dar. Bueno, les decía que este es un esfuerzo de un análisis teórico acerca de los conceptos relacionados entre antropología alimentaria y comportamiento alimentario individual. La relevancia de este trabajo pues es poder abordar multidisciplinariamente el fenómeno alimentario y bueno, poder de alguna manera trasladarlo a la población, profesionales y aquellas personas que puedan tener alguna utilidad. Para empezar este análisis voy a hablar de la intersección disciplinaria. Los alimentos, en este caso, forman el vehículo disciplinario entre la antropología y la psicología. Estas dos disciplinas observan un segmento distinto de la realidad. En el caso de la antropología se observa el comportamiento alimentario colectivo, mientras que en el caso de la psicología se observa el comportamiento alimentario individual. Mintz define a la antropología de la comida como el estudio etnográfico e histórico de las cocinas y todas las prácticas y costumbres sociales alrededor de ellas. La categoría analítica utilizada por Mintz es el concepto de cocina o cocine. Este concepto no debe representar una brecha entre la experiencia individual de las personas dentro de un grupo social, sino más bien verse como una continuidad entre lo individual y lo colectivo. En su libro de Dulzura y Poder, Mintz refiere: los significados emanan del uso a medida que los individuos utilizan las sustancias. Aquí se hace referencia a los alimentos en las relaciones sociales. Esto quiere decir que los alimentos se usan socialmente por los individuos. Y a partir de ahora aparecerán mis comentarios en el análisis con las letras de color amarillo. Aquí podemos especificar que el hecho de que los nutrientes son sustancias biológicamente delimitadas implica que la alimentación humana es preponderantemente un hecho social. Para continuar este análisis voy a hablar un poquito del concepto de cocine que desarrolla Mintz en su propuesta. Este concepto implica una referencia a las culturas culinarias y Mintz delimita tres rasgos distintivos del concepto de cocina. Estos rasgos son que representa un sistema de métodos de elaboración de platillos con ingredientes locales y regionales, que representa también la práctica continua de técnicas de conservación y elaboración de manera uniforme dentro de un determinado grupo social, y que representa significados que son resultados de años de experiencias y prácticas con los alimentos del entorno. Este concepto está enmarcado en una lógica de interrelaciones o lógica de campo. Esto quiere decir que en los elementos que conforman una cocina, las relaciones que existen son importantes y los elementos existen entre sí y no en sí. Por lo tanto, podemos decir que una cocina es un sistema de interrelaciones que implica al menos los siguientes elementos: individuos, por un lado; por otro lado, objetos, que pueden ser alimentos como ingredientes, platillos, instrumentos de cocina, etcétera, etcétera. Tenemos también que está conformada por relaciones que se dan en un tiempo y lugar determinado, y entre estas relaciones se dan también en un medio ecológico y sociocultural, y más lo que se ha denominado una memoria histórica. Y por último, que existe un medio que posibilita las relaciones entre estos elementos, que es el lenguaje.
Como comentario a esta parte, puedo decir que donde los individuos humanos forman grupos mediante la convivencia, se establecen prácticas colectivas e individuales respecto de los alimentos. Continuando con la descripción del método etnográfico, se habla de una perspectiva émic. Esto significa que se le da una relevancia a los individuos como agentes, es decir, que las personas somos actores sociales conscientes de que podemos alterar nuestras relaciones sociales respecto de nuestro comportamiento individual. Para mí esto es devolver a las personas parte de su responsabilidad como individuos dentro de un sistema colectivo. Por otro lado, la postura etnográfica implica un posicionamiento. Esto quiere decir que tenemos que incluir e interpretar aquello que observamos. Sobre este particular puedo decir que la postura etnográfica requiere de un comportamiento individual congruente con lo que se observa y registra. Voy a limitar un ejemplo etnográfico que en esta ocasión simplemente va a ser una entrada o un inicio a una práctica etnográfica más específica sobre un grupo o eventualmente sobre individuos. En este caso solamente voy a hablar de dos espacios socioculturales en donde pueden ocurrir relaciones sociales sobre los alimentos y que pueden ser comparadas. En este caso hablo de la ciudad de Mitlán, Veracruz, una ciudad en el sur de Veracruz que también se puede considerar una frontera. Es decir, hay tránsito de personas entre estados como Chiapas, Tabasco, Oaxaca, etcétera, etcétera. En esta ciudad, la disponibilidad de alimentos implica una variación según el horario en el que se encuentra en el día. Se pueden encontrar platillos localmente dentro de casas o incluso en calles. Estos espacios se llaman cenadurías y por lo regular lo que hacen varía dentro, como les decía, de un horario. También existe una preferencia por vendedores de comida establecidos localmente. Por otro lado, el clima y la área geográfica de esta región implica que existen preparaciones que conservan alimentos, como ahumados, salados o en vinagres. Esto es porque es un clima caluroso y existe la proliferación de moscas, por ejemplo. Por otro lado, tenemos a la ciudad de Jalapa, Veracruz, que se encuentra en el centro del estado. A diferencia de Miatitlán, aquí la disponibilidad de alimentos depende del lugar, de la ubicación de la persona o incluso del lugar de trabajo, de domicilio y la distribución que tiene de su tiempo. Es una ciudad en donde existen muchos estudiantes. Por esto las comidas que están disponibles a través de los horarios están uniformizadas. También existe una preferencia de selección de ingredientes según el área domiciliaria de la persona, pero aquí existe una cultura multimercado. Esto quiere decir que dependiendo del día de la semana pueden encontrarse diferentes mercados locales que solo abren ese día de la semana en un horario específico. Por otro lado, el clima y área geográfica favorece la distribución de frutas y verduras variadas según la temporada. Dado que el clima es frío, no hay tanto problema con utilizar métodos de conservación de alimentos. Es suficiente incluso tenerlos al aire libre. Como parte de mi trabajo, más adelante implicará entonces desarrollar el ejemplo etnográfico respecto de un grupo social o eventualmente de individuos particulares. Hasta aquí voy a hacer algunos apuntes respecto de los conceptos que he aprendido a lo largo de este diplomado. Lo que creo es que la observación participante requiere un comportamiento relacional de parte del observador. Es decir, que este observador pueda distinguir entre lo constante y lo cambiante momento a momento. Lo segundo es que la práctica etnográfica puede ser utilizada como un entrenamiento para el registro dietario, realizado por profesionales de la nutrición y sus usuarios. Es decir, este conocimiento puede ser transferido a otros individuos que puedan utilizarlo, ya sea en su práctica profesional o incluso en su vida diaria.
Y bueno, a continuación voy a hablar acerca de la propuesta de un concepto que implica el estilo alimentario social. Este es el desarrollo y la aplicación de este concepto, pues derivado de esta intersección entre antropología y psicología. Para empezar, pude rastrear en Mintz una cita muy interesante que me hizo pensar en el desarrollo de este término. Dice, una cocina requiere que que todos los miembros del grupo coman básicamente lo mismo, con rangos de variación aceptados dentro de un patrón de alimentación establecido y compartido. Y bueno, aquí creo que es bastante obvio que habla acerca de formas consistentes de alimentarse socialmente. El estilo social alimentario podría responder a la pregunta que se plantea también en el inicio de su libro, Dulzura y Poder. Dice, ¿será acaso que el poder de otorgar significado va siempre a la par con el poder de determinar la disponibilidad? Pues contestaríamos que sí. Con esta propuesta decimos que un estilo alimentario converge en la diversidad de factores que determinan los estilos de vida entre personas. Esto implicaría factores como el tiempo disponible para consumir alimentos, cantidad de miembros de una familia, el trabajo, la época del año, etcétera, etcétera. Aunque las personas nunca son las mismas, sus interrelaciones pueden compartir similitudes. Habría que rastrearlo. Un estilo alimentario está definido por la multiplicidad de significados de un alimento. En psicología hacemos referencia a la multiplicidad de las palabras. Esto quiere decir que las palabras tienen tantos usos como significados, lo que va a determinar su disponibilidad individual, es decir, cómo los usamos respecto de nuestra propia práctica a través del tiempo. Y además, si pudiéramos pensar en esto acerca de los estilos sociales alimentarios, no solamente nos explicarían diferencias individuales, sino también diferencias entre grupos. Y bueno, les dejo aquí la bibliografía utilizada y bueno, espero seguir continuando y continuar con este desarrollo, con este análisis y eventualmente pues poder compartirles más acerca de esta tesis que vincula la antropología, la nutrición y la psicología. Y bueno, la intención es poder ser un poquito más sistemáticos con aquello que hablamos acerca de la colectividad y de los individuos y su participación en las prácticas alimentarias. Le agradezco a mis compañeros todo lo aprendido durante el curso. Siempre sus comentarios fueron muy acertados y también los maestros que pudieran darme asesoría, incluso aquí en Jalapa. Entonces creo que es una comunidad muy interrelacionada. Muchas gracias.